Si hay aceite, hay vasija. Si hay vasija, también barro. Muy buenos días. Hoy es sábado 22 de agosto. La pastora Patricia les saluda con mucho cariño y con muchos deseos de que pronto nos veamos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses que hemos estado viendo y vamos a leer en Filipenses 2:1-4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunicación del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Padre, te damos gracias. Señor, esta palabra nos enseña, nos confronta, nos ministra, nos bendice y nos exhorta también, Señor. Te damos muchas gracias por lo que nos estás enseñando a través del libro de Filipenses. Amén y amén. Muy bien. El peligro que amenazaba a la iglesia de Filipos era el de la desunión, aunque el amor de Pablo era la iglesia de Filipos. Pero como en todos lugares, siempre hay problemas. Y en el verso 3 y verso 4, el apóstol Pablo nos señala algunas causas de desunión y desarmonía. Primero, una ambición egoísta. Siempre existe el peligro de que los hombres trabajen no para adelantar el mismo asunto, sino para su progreso personal, para un prestigio personal. Para muchos el prestigio personal es mejor que la riqueza. Ser admirados, respetados, ser consultados, ser reconocidos por el nombre, contribuye para muchos lo que más se puede ambicionar. Entonces viene el egocentrismo tan terrible. Si un hombre se preocupa siempre, en primer término y ante todo, por sus propios intereses, choca necesariamente con los demás. Entonces, al centrarse en sí mismo, implica inevitablemente eliminar a las demás personas. El objetivo de la vida del egocéntrico no es ayudar a otros, sino hundirnos en la medida de lo posible. Hermanos queridos, hermanas queridas, donde hay una ambición egoísta, donde hay un deseo de prestigio personal, donde cada hombre se concentra en sus propios intereses, allí no puede existir otra cosa que desunión. Y frente al peligro de desunión, el apóstol Pablo quiere que todos estemos en Cristo y que nos mantengamos en una unidad fraternal. El apóstol Pablo quiere que el poder del amor cristiano nos conserve siempre en unidad. El apóstol Pablo quiere que la presencia del Espíritu Santo nos revele lo que Dios anhela y que el hombre esté unido a Dios y que el hombre esté en paz con los demás. El apóstol Pablo desea que la vida de piedad y compasión humanas debe conservar a los hombres en estrecha unión. Los hombres no fueron destinados a ser lobos voraces, sino a vivir juntos en armonía y unidad. Y por eso la última apelación del apóstol Pablo es de carácter personal. Él no puede ser feliz mientras sepa que existe desunión en la iglesia que tanto ama. Hermanos, no podemos ser felices si en la iglesia hay desunión. Hoy pedimos perdón por todos los errores
que hemos cometido. Hoy pedimos perdón por todos los errores que la Iglesia ha cometido, porque no queremos de ninguna manera maltratar a nadie. Maltratar a nuestros hermanos no lo anhelamos. Por eso queremos que todos vuelvan a casa. Cuando sea el tiempo de Dios, que todos vuelvan a casa. Amén. A ver, el capítulo 2:5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje es el pasaje más importante y más emocionante que escribió Pablo acerca de Jesucristo. Esta idea se desarrolla con gran riqueza, oh Señor, como cuando uno saca algo totalmente vacío o derramar algo de tal manera que no quede nada, porque aquí la serenidad, la paz, la gloria de la divinidad fue lo que Jesús depuso voluntariamente para hacerse hombre. Dice la palabra, tomando forma de siervo, adoptó la misma forma de un esclavo. Lo que quiere decir Pablo es que Jesús tomó un papel real, no representó un teatro, sino una realidad. Él dejó su divinidad para asumir la humanidad. Se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Las grandes características de Jesús fueron su humildad, su obediencia y su renuncia a sí mismo. Él no deseaba dominar, sino servir. Él no deseó su propio camino, sino el camino de Dios. No deseó su propia exaltación, sino la renuncia a toda la gloria por el bien del hombre. Dice la palabra del Señor que el que se humilla será exaltado. Y estas mismas señales deben ser las señales del cristiano: humanidad, obediencia, humildad, renuncia. Y esta renuncia de Jesús fue la gloria más grande. Y esto significa que toda criatura en los cielos, la tierra y hasta en los infiernos le rendirá culto, y debemos decir, un amor tan asombroso y tan divino exige toda mi alma y todo mi ser. Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Jesucristo es el Señor. Dios cambió nombres. A Abraham lo puso Abraham, a Jacob Israel, y así Dios ha cambiado nuestros nombres. Él fue llamado Señor. Señor quiere decir amo o propietario, símbolo de respeto, Señor y dueño. Cuando Jesús es llamado Señor, significa que es Señor y el dueño de toda la vida, el Rey de Reyes, Señor de señores. El nuevo nombre de Jesús con todo el universo lo llamará Señor. Gloria a ti, Señor bendito. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer por su buena voluntad. Por supuesto, el apóstol Pablo, como siempre, elegía las palabras con mucho cuidado y mucha minuciosidad. La palabra ocupaos siempre lleva inherente el hacer una cosa en forma plena, completa y perfecta, de modo que se termine y concluye, porque Dios es el que produce. Este verbo se usa con respecto a la acción de Dios y siempre se aplica a una acción efectiva. Vamos a producir en el Señor. Todo el proceso de salvación es una acción efectiva. La acción de Dios no puede frustrarse ni quedar inconclusa. Debe ser plenamente efectiva, porque esto nos lleva a concluir que la salvación es de Dios. El Dios es el que obra en el hombre. Es Dios el que obra en nosotros la voluntad y el deseo de ser salvos. Porque la salvación también tiene otra cara. También es del hombre, porque dice, ocupaos de vuestra salvación. Porque debemos y tenemos que desear esta salvación tan grande que nos permite Jesucristo. Este ofrecimiento de Dios está. Sin este ofrecimiento no se puede hablar de salvación. Dios llega hasta exhalar su aliento dentro del corazón del hombre, pero este hombre nunca puede recibir la salvación de Dios si no toma lo que Dios le ofrece, pero también le manda. Así es que debemos ser obedientes. La característica de Pablo, de la vida cristiana, es esta. Pablo estaba en prisión, a la espera de una muerte casi segura, porque el gozo del cristiano es independientemente de todo lo terrenal, porque tiene su fuente en la permanente presencia de Dios. Jamás el apóstol Pablo perdió la alegría, porque jamás el apóstol Pablo perdió a Jesucristo. Y dice Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Caramba, lo que dice Filipenses 4:5, gentileza. ¿Saben qué quiere decir gentileza? Quiere decir blandura, quiere decir paciencia, quiere decir modestia, quiere decir mansedumbre, quiere decir amabilidad, bondad y justicia. ¡Wow! Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo dice que todo lo podemos llevar en oración. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Quiere decir que debemos orar, debemos pedir y debemos dar gracias a Dios en todo, que debemos poner todas estas peticiones en las manos de Dios, ofrecer a Dios nuestras oraciones, nuestras súplicas y también tener acción de gracia, porque es parte importante de nuestra oración. Al orar debemos recordar 3 cosas. Número 1, el amor de Dios que siempre procura y desea lo mejor para nosotros. Número 2, la sabiduría de Dios, única, que conoce qué es lo mejor. Y número 3, el poder de Dios, que solo permite que suceda lo mejor. La oración es como un centinela que está de guarda. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Señor, has conmovido grandemente mi corazón al volver a repasar estos pasajes. Dios, son solamente 4 capítulos,
Pero Señor, qué palabra. En cada capítulo tienes enseñanzas profundas para nuestra vida, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay aceite, hay vasija, y hay vasija también barro. Y si hay barro, hay alfarero. Si hay alfarero, hay preparación. Si hay preparación, hay horno. Y si hay horno, entonces fuego. Y el que pasa por la prueba ha recibido vaso nuevo, que de que el fuego quemar, cascada de poder, que de que el fuego arder. Mira lo que Dios va a hacer, que de que el fuego quemar, cascada de poder, que de que el fuego arder. Mira lo que Dios va a hacer. Si hay llanto, hay consuelo. Si hay consuelo, hay Santo Espíritu. Si hay espíritu, hay fuego.